Buen día, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Monitoreo de Caldas. Continuando con el tema de manejo básico de archivos, en este tutorial ahora veremos el método leer, cómo programar el método para leer un archivo de texto, o sea, la información que se encuentra dentro de un archivo plano con extensión .txt. Si no vieron el video anterior, pues les recomiendo que lo vean, en el cual explicamos cómo escribir en un archivo, cómo crear y escribir en un archivo también con extensión .txt. Sería la continuación. Les dejaré el link de todas maneras del anterior video en la descripción de este video. Ok, entonces aquí teníamos, como veíamos en el video anterior, nuestro proyecto que se llama archivo con dos clases, una donde estamos escribiendo los métodos, lo debemos observar, ahí está el método de escribir, y donde estamos haciendo el llamado a estos métodos desde la clase main. Entonces, continuamos en la clase métodos. Aquí ya tendremos, como había dicho, el método escribir con su respectiva librería Java.io, que va a manejar todo lo que son los correspondientes archivos, y la JOption Paint para mensajes de usuario. Entonces, continuemos por acá abajo con otro método que lo vamos a llamar, va a ser vacío, public void, llamémoslo lectura. Igualmente, como en el método anterior, vamos a recibir de tipo string un nombre archivo, que este nombre archivo es el nombre pues del archivo que vamos a leer. Entonces aquí, al igual que el método anterior, tendremos un objeto de tipo file que lo vamos a llamar archivo. También tendremos otro objeto de la clase FileReader. Aquí ya no va a ser FileWriter sino FileReader, porque nuestro interés es leer. Entonces lo vamos a llamar fr. Y vamos a tener otro objeto que desde nuestra clase Viewer va a ser de nuestra clase ViewerReader. Tenemos acá que se va a llamar ver, punto y coma. Entonces, al igual que el método anterior, como habíamos hablado anteriormente, necesitamos en el manejo de archivos la sentencia try and catch. Entonces vamos a tener la sentencia try and catch para la captura de posibles errores. Entonces igualmente vamos a escribir un mensaje al usuario, JOptionPaint .show message dialog. Entonces le vamos a escribir al usuario: hubo un error leyendo el archivo, para que el usuario se entere pues qué tipo de error fue y que muestre la excepción, que es este objeto exception que capturó Java. Listo, entonces pasemos a nuestro método interno para la lectura de nuestro archivo. Entonces lo que vamos acá es inicializar nuestros tres objetos como hicimos en el método escribir. Entonces vamos a decir que archivo va a ser igual a new file. Entonces nos va a pedir también un parámetro que va a ser este nombre de archivo que estamos recibiendo por acá, que es el archivo obviamente que queremos abrir. Vamos a inicializar también nuestro objeto fr, que va a ser igual a new file reader. Vamos a recibir también como parámetro este archivo que tenemos acá, y vamos a inicializar a nuestro objeto ver, que es de nuestra clase ViewerReader. Entonces lo que vamos a recibir acá, el parámetro va a ser el objeto de tipo FileReader. Entonces ya inicializamos nuestros objetos con los que vamos a trabajar para poder leer el archivo. Como mencionaba antes, tenemos también es una secuencia. Abrimos el archivo, si existe obviamente, si no existe pues lo capturará como un error. Utilizamos pues el objeto de FileReader para la lectura del archivo, y nuestro ViewerReader para guardar, digamos, en memoria lo que vamos a leer. Entonces luego de esto vamos a crear ya de tipo string una línea para hacer más entendible esto. Entonces aquí vamos a escribir un while, un ciclo. ¿Para qué? Para poder, digamos, imprimir por pantalla para que el usuario vea, para que nosotros veamos lo que va capturando del archivo de texto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a línea, pues le vamos a asignar
lo que tenga. Entonces, ¿cómo vamos a leer el archivo? El BR, que es el Buffer Reader, donde se va a ir guardando lo que vamos obteniendo del archivo, vamos a utilizar un método que se llama readLine, que es para leer por línea. Entonces, el objeto BR, punto, entonces si observamos, va a haber un método que se llama readLine, para leer, que lo que hace este método es ir recorriendo por líneas de código del archivo de texto y donde encuentre un control-n o un control-r, que es digamos el salto de línea como tal que se maneja en archivos, esto lo va a capturar y se lo va a asignar a la línea. Entonces, si esto lo hace y esa línea es diferente de null, pues para asegurarnos que no ha acabado, o sea que hay más líneas, lo que vamos a hacer acá es imprimir system.out.println, entonces vamos a escribir por línea println, entonces vamos a escribir ¿qué? Vamos a escribir lo que me capture la línea, o sea, lo que tenga asignada la línea. Y así sucesivamente este while hasta que la línea, o sea diferenciada, o sea, mientras que el archivo de texto tenga más líneas de código. Apenas ya capturemos, apenas imprimamos ya todas las líneas por pantalla, lo que vamos a hacer es, como, igual que en el método de escribir, tendremos que cerrar el archivo como tal. Entonces, ¿qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar el objeto BR, o sea, el objeto de BufferReader.close, ya lo cerramos, y también vamos a crear el archivo, el lector del archivo, o sea, fr.close, para poder que no entre a ningún error. Siempre que abramos un archivo lo tenemos que cerrar. Es como una ley general que cuando manejamos archivos. Ya con esto ya tendremos, si ejecuta obviamente, si el archivo existe, que le pasemos por acá y si no hay ningún tipo de error, nos va a mostrar por pantalla lo que se encuentra en algún archivo. Entonces vamos a nuestro método main, lo vamos a probar. Entonces aquí teníamos nuestro método de escribir, que se va a encontrar en nuestra clase main. Pero entonces, aparte, ya no lo queremos escribir, sino que vamos a utilizar ese objeto también de tipo métodos. Vamos a invocar al método de lectura. Entonces, ¿qué nos va a recibir en lectura? Un nombre, un string, ¿cierto? Un nombre del archivo que queramos leer. Entonces, nos dirigimos a nuestra carpeta de nuestro tal proyecto, como hablaba antes, va a ser documentos, NetBeans Projects. Entonces, este proyecto lo llamamos archivo. Observamos acá y observemos que como en nuestro video anterior de escritura creamos dos archivos que van a contener la misma información. Primer archivo, véanlo acá, y nuestro segundo archivo. Entonces, volvamos a NetBeans. Todo lo que vamos a hacer es, ¿cómo lo llamamos? Primer archivo, punto, que no se nos olvide la extensión .txt. Entonces, si lo corremos, si corremos nuestra clase main, observemos que nos va a imprimir línea por línea, como mencionaba antes, lo que se encuentra en nuestro archivo de texto. Observemos que esta es nuestra primera línea de código, esta es nuestra segunda línea de código y la línea final. Mencionaba yo antes, ahí observemos acá, abrémoslo y vean que es lo que se encuentra. Como mencionaba antes en el video de escritura, miren que en el txt no vamos a observar, en el archivo de texto no vamos a observar como tal los saltos de línea, sino que en NetBeans, en nuestro ambiente de desarrollo, nuestro IDE, miren que ese contralíneas que colocamos acá, que colocamos en nuestro método de escribir, los saltos de línea los va a reconocer nuestro ambiente de desarrollo. Entonces observemos, volvamos a nuestra salida, observemos que imprimió toda línea de código hasta que encontró una línea de cierre, mientras que encontró que la línea que seguía en este archivo de texto era vacía. Así es que se lee, así es que tenemos la lectura en nuestro archivo de texto. Espero haya quedado lo más claro posible. Cualquier duda que tengan, espero nos la hagan saber en nuestro correo o en un comentario acá en YouTube. Y en el mejor de los tiempos le estaremos respondiendo. No olviden suscribirse a nuestro canal Monitores Ucaldas en YouTube para estar enterados de los últimos videos. Y visitar nuestra página www.monitoresucaldas.com. Hasta una próxima oportunidad.